En muchas ocasiones yo he pasado por aflicciones y yo creo que no me ha pasado sino a mí, ¿cierto? A ustedes no, ¿cierto? Ninguno de ustedes ha pasado por una angustia, ninguno de ustedes ha pasado por un problema, ninguno de ustedes ha pasado por eso que llaman ahora y que está tan a flor, una depresión. Creo que todos, coincidimos que todos hemos pasado malos momentos, momentos difíciles, momentos de angustia. Pero ustedes se imaginan, si nosotros en esos momentos de angustia, de desaliento, de desánimo, de desgano, dejáramos entonces para esos momentos la toma de nuestras decisiones, ¿qué pasaría? ¿Qué decisión va a tomar uno con un desaliento, con un desánimo, con una depresión? Por Dios, ¿qué pasaría? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría con los grandes logros de los deportistas? Si ellos dejaran su entrenamiento y sus sueños en esos momentos de depresión y desánimo y tomaran decisiones. No tendríamos deportistas que nos representaran en nuestro país. ¿Dónde quedarían los títulos universitarios? Porque ante el primer desánimo, entonces simplemente la persona abandona el estudio. ¿Dónde quedarían las familias? ¿Dónde quedarían nuestras relaciones personales? ¿Dónde quedarían los matrimonios? ¿Qué hacer entonces en esos momentos de desánimo, en esos momentos de angustia, en esos momentos de depresión? ¿Qué hacer? Creo que el Señor nos tiene aquí en esta mañana la fórmula, hermanos. Nos tiene la solución para esos momentos de angustia, de desánimo y de depresión. Por eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 42. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas si derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, te alabamos, Señor. Roca nuestra, salvación nuestra, Dios nuestro, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor, te damos todo nuestro reconocimiento, oh soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Y permítenos, Señor, recibir tu enseñanza a través del salmista, quien, como podemos ver, estaba pasando momentos difíciles de angustia, como muchos de nosotros los pasamos, e incluso como muchos de nosotros quizás los estamos viviendo. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno lee, hermanitos, un salmo como este, vienen preguntas para cada uno de nosotros como, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué he de angustiarme? Y me debatía yo, ¿qué título darle a un mensaje como este? Y encontré uno como de fácil recordación, de fácil aplicación, para recordar la enseñanza de manera directa a través de este salmo. Y es, mis sentimientos no pueden dirigir mi vida. Mejor esperar en Dios. Mis sentimientos no pueden dirigir mi vida. Mejor esperar en Dios. Si bien estamos centrados hoy en el Salmo 42, podemos ya en sus casas, pueden ustedes constatar la relación que tienen con el Salmo 43. Son muy, muy parecidos. Le pueden dar una mirada y realmente tienen una relación directa, y uno podría pensar incluso que pueden ser el mismo salmo. Y podría uno decir, hombre, ¿para qué tener esa división ahí? Prácticamente los ve uno igual. Eso les queda de tarea a ustedes para su casa. Pero vemos aquí en los primeros 5 versículos que el salmista, o vemos en el salmista más bien como un anhelo en la fe de este salmista, un anhelo por el Señor. Vemos un anhelo en la fe del salmista, porque miren lo que expresa el salmista: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Ahí viene un anhelo de este hombre, anhelo que debe estar en cada uno de nosotros. ¿Cuándo podré presentarme ante el Señor? Ahora, ¿qué implicación tendría un interrogante como este? Pues podría ser, en primera instancia, algo de tiempo, ¿cuándo? Pero también algo de pronto de preparación. ¿Cuándo podré presentarme? Y de pronto es algo para que cada uno de nosotros hagamos una reflexión. Pero uno sí ve ahí el anhelo de la fe del salmista, que debe ser el anhelo de la fe de cada uno de nosotros. Pero también vemos cómo los recuerdos del pasado en el salmista agudizan su dolor del presente, el dolor actual del salmista. Fueron mis lágrimas, dice el salmista, y en el verso 3.
Pero en el verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas. Y ese inicio del salmista en el versículo 1 y 2, donde habla de la sequía, expresa esa profunda ansiedad del salmista por sentir la presencia de Dios. Uno ahí lo percibe. Es una ansiedad, una sed por Dios. Y el salmista trae su sufrimiento a Dios junto con el recuerdo de momentos, de mejores momentos. Porque él habla de multitud, que llevaba a la multitud con gozo y con alegría. Pero hay una pregunta, ahí en el verso 2, esa pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hay otras preguntas ahí que nos llaman la atención. ¿Dónde está tu Dios? Otra pregunta clave. ¿O por qué andaré yo enlutado? Otra pregunta. Tremendo esto. Expresando, digamos, uno puede ver ahí la expresión del deseo que la prueba pase, que la prueba se termine. Pero expresa esa confusión pensando que, hombre, que lo que le está pasando ni siquiera debería estar pasando. Que es lo que muchas veces le decimos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? Es más o menos lo que quiere expresar aquí el salmista. E incluso también expresa como la imposibilidad de ver a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Entonces el salmista trata el sufrimiento colocándose él mismo ante Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero lo que sigue es hermoso. Espera en Dios. Espera en Dios, quien garantiza el futuro, porque nos mantiene la esperanza. Entonces aquí lo que estamos hablando es de fe. Y la fe es la que nos lleva a mantener la esperanza. Y con esta entonces tener la certeza, la certidumbre del resultado, pero no de cualquier resultado, del buen resultado. ¿Por qué voy a inquietarme, hermanos? ¿Por qué he de angustiarme? Espera en Dios. En Dios pondré mi esperanza. Y como dice el salmista, y todavía lo alabaré. Y todavía levantaré mis oraciones a mi Salvador, a mi Dios. Y a partir del verso 6, el salmista nos muestra como una situación, o más bien un presente turbulento. Es lo que puede ver uno a partir del versículo 6. Porque ¿qué vemos en estos versículos? En esos versículos vemos amenazas, en esos versículos vemos obstáculos, en esos versículos vemos angustia. Pero hay algo muy, muy importante en esos versículos, en esa porción, y es que se revive la fe del salmista, a pesar de todos estos obstáculos y problemas. Hay un avivamiento de la fe. Entonces, en medio de toda la turbulencia, Dios es aún mi Dios. En medio de mis problemas, Dios es aún mi Dios. En medio de mi enfermedad, Dios es aún mi Dios. Entonces, el amor de Dios debe seguir siendo una realidad en cada uno de nosotros. Miren, hermanos, en nuestra vida cristiana manifestamos tantas cosas de Dios, tantos atributos de Dios, y decimos que Dios es verdad. ¿Es así o no? Decimos que Dios es el camino, que Dios es justicia, decimos que Dios es amor, que Dios es convicción, decimos que nuestro Dios es un Dios de principios.
Y nos quedamos corticos en atributos, pero Dios es algo más que todo esto, hermanos. Y cuando estemos realmente seguros de que Dios es una realidad en nuestra vida, entonces vamos a estar en medio del problema, vamos a estar en medio de la turbulencia, vamos a estar en medio de la enfermedad, seguros del amor de Dios, simplemente porque Dios es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que llevar a nuestro corazón que Dios es una realidad en nosotros. Hermanos, podemos ver que en medio de la turbulencia, podemos ver que en medio del caos, que en medio de las tormentas, aquí a través de este salmo, que continúan las alabanzas a Dios, y que en medio de todos esos problemas e inconvenientes continúa también la oración a Dios. Y estas preguntas que hemos hablado, que se presentan aquí en el Salmo 42, que aparentemente se muestran como quejas, que expresan aflicción, claro, que expresan angustia y que no tienen respuesta. Hermanitos, yo les pregunto, ¿todo eso no lo vivimos nosotros? Fue la primera pregunta que les hice. No vivimos angustias, no vivimos obstáculos, no vivimos aflicción, no vivimos enfermedad. Claro que todo eso que está manifestando el salmista es lo que nosotros vivimos. Pero todo esto, hermanos, se convierten en ocasiones no para sentir lástima, sino para alabar a Dios y para orarle a Dios. Miren qué palabras tan hermosas las que expresa el salmista aquí. Los versículos 5, en el 6, en el 11, donde dice, mi Dios, en medio de esa aflicción y de esa angustia, dice, Dios mío. Más adelante dice, Dios de mi vida, dice el salmista. Y en una situación por la que estaba pasando, que son situaciones por las que pasamos nosotros, pero miren qué hermosura la del salmista. Una fe personal que se mantiene en medio de la depresión, una fe personal que se mantiene en medio de la enfermedad, una fe personal que se mantiene en medio de los problemas, por medio de enfocarse en los recuerdos de Dios y no en el problema, por medio de enfocarse en los atributos de Dios, por medio de recordar la grandeza de Dios, por medio de recordar la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, cuando estemos, hermanitos, cuando estemos en medio de las depresiones, cuando estemos en medio de las turbulencias, cuando estemos en medio de los problemas, entonces podemos y debemos decirle, roca mía, Dios mío, Dios de mi vida. ¡Qué belleza! Qué belleza que podamos expresar en medio de toda la turbulencia y decirle, tú eres mi roca, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi vida, tal cual como lo hizo el salmista. Esta es una manera de mantener la fe y no dejar que nuestra fe flaquee en medio de la turbulencia, en medio de la enfermedad, como pudimos ver el viernes con una persona en una reunión que estuvimos en una casa orando. Pero ¿saben algo? Todo esto depende en gran manera de la voz que estemos escuchando en medio de la turbulencia. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz escuchas? Ese es el problema. Porque dependiendo de la voz que uno está escuchando, entonces se vienen expresiones
ya no como roca mía, Dios mío, sino como expresiones que las coloca aquí el salmista. Y le decimos al Señor: Dios olvidadizo, te has olvidado de mí. Pero todo depende de la voz que estemos escuchando. Hermanos, podemos ver que este salmo es un salmo escrito por un hombre envuelto en una profunda lucha personal. Es lo que podemos ver aquí. ¿Alguno se ha sentido así? ¿Tan poquitos? Claro que nos hemos sentido tal cual como el salmista, en una angustia personal. Y el salmista ahí en el versículo 3 describe su condición: mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. ¿Cuántos no hemos pasado tiempos así? Y en el versículo 6 uno ve una franqueza del salmista, una franqueza asombrosa. Y confiesa: Dios mío, mi alma está deprimida, mi alma está en mí deprimida. Lo pueden observar, qué franqueza. ¿Y saben algo? Para muchos de nosotros como creyentes, para muchos de nosotros como cristianos, la depresión es algo que como que no se admite en los que pertenecemos al pueblo de Dios. Un creyente deprimido. ¿No han escuchado esa frase? Cuando alguien está deprimido, llega otro creyente: un creyente deprimido. ¿No te da vergüenza? Y de pronto, porque se piensa cómo alguien que tiene acceso al poder ilimitado de Dios, al Dios de los cielos y al Dios de la tierra, puede llegar a estar deprimido. Saben, esta expresión es más común de lo que ustedes creen en medio de la comunidad cristiana, creyendo incluso que esto es pecado. Y nos esforzamos por mostrar esos valientes despliegues de triunfalismo que pretenden convencer a todas las personas, a todos los demás, que estamos viviendo en la victoria de Cristo. Yo no sé si usted, hermanito, ha tenido este comportamiento, pero yo sí he escuchado muchas voces de parte de creyentes expresándose de esta manera. Y la verdad, hermanos, es que la vida con frecuencia nos lleva por caminos en los cuales experimentamos una serie de emociones y experimentamos una serie de sentimientos, pero que son propios de nuestra fragilidad humana, de nuestra frágil humanidad. Mire que siempre hemos preguntado: ¿alguien se ha sentido así? Sí, y creo que con mucha frecuencia. Pero cuando uno ve esta honesta confesión del salmista, no encontramos otra cosa que la sincera expresión de los sentimientos del salmista aquí, con los cuales muchos de nosotros, por no decir todos, hemos luchado en muchas ocasiones. Hasta el Hijo de Dios. Hasta el Hijo de Dios, hermanos, no se vio librado de estas emociones y de estos sentimientos. Jesús, frente a la inminencia de la muerte, le confesó a los más allegados, a los más íntimos: mi alma está muy afligida hasta la muerte. Así le dijo el Señor Jesús. Él mismo experimentó estos sentimientos. Entonces podemos ver que el problema no está en experimentar, en sentir estos sentimientos. Ahí no está el problema.
Ellos son la reacción de nuestra alma a situaciones adversas, a situaciones tristes, normales en cada uno de nosotros. ¿Saben dónde está la complicación, hermanos? El problema radica en la tendencia a dejar que nuestros sentimientos, que esas emociones sean las que gobiernen nuestra vida. Ahí está el problema. El problema está en dejar que esos sentimientos nos lleven a tomar decisiones, porque serían malas decisiones, traerían malas consecuencias. Ese es el problema. Y es precisamente en esto en lo que muchos de nosotros caemos. Entonces cedemos frente a los sentimientos de abatimiento, cedemos frente a los sentimientos de angustia, de tristeza, de desánimo. Y esto nos lleva a abandonar la oración. Esto nos lleva a abandonar la lectura de la palabra. Esto nos lleva a abandonar el congregarnos. Esto nos lleva a abandonar los trabajos, a abandonar los proyectos, a abandonar las familias. Este es el problema. Es que nuestros sentimientos y esas emociones son inestables, hermanos. Son cambiantes y por lo tanto son poco confiables. Piense, hermanito, en todo lo que tenemos que hacer cada día y que por eso no podemos depender de lo que sentimos. Solo salir de la cama, ¿qué les parece? Para muchos de nosotros es librar una batalla, pero una batalla de emociones. ¿Quién quiere levantarse en los días como están amaneciendo fríos a las 5, 5:30 o 6? Díganme. El que me diga que se levanta contento y cantando, yo no sé, me daría dificultad creerle. Pero tiene que vencer uno esos sentimientos y esa emoción. Tiene que retirar uno esa cobijita calientica y entonces sacar el pie e ir a la ducha, a disfrutar de la ducha y empezar a disfrutar del día. Pero si tomamos una decisión a las 5, 5:30 de la mañana, como me dicen muchos cuando hacemos una cita a primera hora, voy a ver cómo amanezco. No. La decisión de yo estar en un sitio a las 7 de la mañana la tomo es a la hora de acostarme, no en la mañana. Miren la cantidad de emociones y así por el estilo. El salmista aquí en el Salmo 42, hermanos, reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos comenzaran a dirigir su vida. Y eso es lo que tenemos que aprender de este salmista, mis hermanos. Y él mismo confrontaba a su corazón con disciplina. Claro, cuando le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hermanos, no dejen que sus sentimientos o que sus emociones gobiernen su vida. No lo permita. No dejes que lo que sientes en un momento dado, esto te indique una decisión a tomar. Porque pueden venir muy malas consecuencias. No dejes que tu sentir te hunda en el abismo de tu vida. Y luego con tono firme, este salmista a través de este Salmo 42, y quizás podríamos decirlo hasta que con una misma orden, nos enseña, nos da la clave del problema. ¿Cuál es el problema que estamos conversando aquí, que tenemos sobre la mesa? Dejar que nuestros sentimientos dirijan nuestra vida. ¿Y cuál es la solución? La solución nos la da
el salmista. Pongan cuidado, hermanos. Espera en Dios. Qué belleza. Espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, aún he de darle mis oraciones, mi reconocimiento. ¿Y saben algo? Todos nosotros tenemos una responsabilidad con muchas personas que están a nuestro lado o que vienen detrás de nosotros. Y ellos, o nosotros más bien, tenemos un deber de dar un ejemplo de disciplina a los que están alrededor y a los que vienen detrás de nosotros. A manera de reflexión y de aplicación, ¿cuáles son esos sentimientos con los que tienes que luchar con mayor frecuencia? Todos somos distintos, pero piensa por un instante, y aquí de pronto por cuestión de tiempo no puedes dedicarle el tiempo necesario, pero en tu casa después lleva y aplica este mensaje, esto que te está dando el Señor hoy. ¿Con cuáles sentimientos luchas con mayor frecuencia? Haz una lista, saca una hoja y un papel, reflexiona y habla con el Señor. Pero también analiza a qué comportamientos te llevan esos sentimientos. Porque a veces caemos en una forma de actuar y nos metemos en problemas y no caemos en cuenta el por qué. Y puede ser esta la razón. Que en medio de emociones y de sentimientos tomamos decisiones y entonces eso nos lleva también a comportarnos de una manera. ¿A qué comportamientos te llevan esos sentimientos que tú estás analizando? Haz el ejercicio. ¿Y qué necesitas hacer para que esos sentimientos no gobiernen tu vida? En estos días me llamó mucho la atención de una persona y estaba expresando algunas cosas y me acuerdo la forma en que ponía su mano y su cara y yo veía, y cuando yo preparaba este mensaje yo recordaba esa imagen y esa persona se dejaba llevar por ese sentimiento y esa emoción y eso la llevaba a un comportamiento que nada bueno a la final la llevaba. ¿Qué necesito hacer para que esos sentimientos no dirijan, no gobiernen mi vida? ¿Cómo puedo vivir una vida con mayor estabilidad emocional? Estoy hablando de la vida de cada uno de nosotros.